Tem a palavra o senhor representante permanente da Venezuela. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, al embajador de Colombia quiero transmitirle las expresiones de la mejor voluntad de nuestro gobierno, que se repetirá cada vez que estos avances y estas liberaciones de ciudadanos colombianos secuestrados se produzcan. Hay que verlos como señales muy positivas en medio de toda la rudeza y la crudeza del conflicto que afecta a nuestra hermana república. Eso por una parte, como expresión de satisfacción. Pero quisiera también expresar satisfacción por esta señal positiva que está dando la organización de preocupación por cosas que ocurren en países miembros de esta organización. Debemos felicitarnos por eso y además hay un gran paso de avance. Hoy estamos discutiendo y expresando a los representantes de nuestros países hermanos expresiones de preocupación por un abominable acto vandálico que ocurrió frente a la sinagoga del barrio de Mari Pérez, en Venezuela. Digo un paso de avance porque en comparación con el debate, o expresión de preocupaciones solitarias expresadas por el embajador de Nicaragua y el representante de Venezuela sobre el genocidio que ha estado ocurriendo en Gaza, significa que aunque se trate de un hecho vandálico reprobable ocurrido dentro de un país y que podría haber ocurrido en cualquier otra, ya la organización está comenzando una etapa de reflexión y de preocupación, lo cual nos invita a nosotros, eventualmente, cuando ocurran hechos reprobables en países miembros de esta organización, pues con toda la libertad y con todo el apoyo moral que significa esta preocupación colectiva, lo haremos saber porque ocurren cosas en nuestros países y los que nos sentimos hermanos de todos los países miembros de esta organización y más o menos conocemos su historia pasada y presente, pues estamos abiertos y deseosos de expresar cada vez que sea necesario nuestras preocupaciones. Ahora, lo que ocurrió en la sinagoga de Mari Pérez, no voy a decir que no es la primera vez que ocurre en el continente, no es la primera vez que ocurre en Venezuela. En muchas ocasiones, mucho antes de la llegada del presidente Chávez al poder, después de haber sido electo presidente de la República, después bolivariana de Venezuela, se produjeron estos hechos y esa es la razón por la cual la sinagoga de Mari Pérez está rodeada de un alto muro fortificado con todos los mecanismos sofisticados electrónicos para prevenir asaltos. Porque en Venezuela también hay nazis y hay católicos de ultraderecha que al contrario de algunos cursis venezolanos de clase media alta que guardan en sus casas rinconcitos españoles donde exhiben afiches de corridas de toro y donde insertan su propio nombre para dar la idea de que son toreros y además de eso tienen botas de vinos y bueno, crean un ambiente de tasca. Hay algunos nazis venezolanos ultracatólicos, añorantes de los tiempos de la dominación, y digo nazi, no digo alemanes, porque también alemanes son los millones de judíos asesinados por las fuerzas nazis. Y, bueno, esos venezolanos ultracatólicos también tienen sus rinconcitos nazis, tienen banderas con suástica, tienen casco de la Wehrmacht, gorras de la Gestapo y por supuesto también alguna bella y pulida
pistola Luger para matar a un judío para cuando se presente la oportunidad. Y Venezuela entera, y el gobierno especialmente, que es el interesado en garantizar el orden público en nuestro país, y nuestro presidente en concreto, han condenado de la manera más enfática esta manifestación de odio antisemita. El antisemitismo es una aberración de la conducta humana, de la psique social, pero también el antiprotestantismo, el antibudismo, el antihinduismo y el antiislamismo, muy de moda en estos días, es otra manifestación aberrante de la conducta de los estados. En todo caso, este acto vandálico está siendo investigado por las autoridades. Pero, insisto, nos parece muy saludable que comencemos a hablar de las cosas que ocurren en nuestros países. Así no sean responsabilidad de los gobiernos, es bueno que traigamos todo lo que tenga que ver con, ya no en la parcializada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino en este foro más abierto del Consejo Permanente, lo que tenga que ver con masacres, con violaciones de los derechos humanos. ¿Cuánto habríamos dado nosotros, por ejemplo, y seguimos dando porque aquí en alguna oportunidad se hubiese expresado preocupación por la matanza de campesinos y dirigentes sindicales, matanza recurrente que ocurre en mi país, en algunas zonas apartadas, para intimidar, atemorizar, aterrorizar a los partidarios del gobierno de Venezuela? Ahora, ocurre también que siempre en vísperas de un proceso electoral en Venezuela comienzan a ocurrir incidentes que llaman la atención internacional por poderosas influencias interesadas en desprestigiar a mi país. Y después se calman un poco justo después de cada elección. En 11 elecciones el gobierno ha ganado 10, ha perdido una, está optimista para ganar la próxima, que nos equiparará a Europa, a la Europa occidental, que a veces también nos quiere dar lecciones, en la posibilidad de determinar y decidir que sea el pueblo quien apruebe o no apruebe, o desapruebe la postulación repetida de candidatos al ejercicio del poder, con la gran diferencia de que en Venezuela, aparte de que hay algo obvio, en Venezuela el que saca más votos gana las elecciones, no el que llega en segundo lugar. Pero al contrario de Europa, no son un grupo de parlamentarios quienes escogen al líder o al gobernante, sino el pueblo todo. Y el jefe de Estado no es permanente, ni es hereditario. Entonces lo que estamos proponiendo a nuestro país es que se permita la postulación repetida y que el pueblo decida cuántas veces quiere que alguien sea presidente, como ocurrió en el caso del presidente Roosevelt, o como ocurrió, por ejemplo, creo que fue el caso en el Senado, porque es para todos los cargos electivos, del senador, creo que se llama Strom Thurmond, que vivió hasta los 90 y tantos años y creo que sirvió cerca de 50 años en el Congreso de los Estados Unidos. Pero era su pueblo quien decidía cuánto tiempo quería retenerlo. Pero desde el punto de vista de la polémica,